A continuación, en Todo Vale. Una empresa pionera en la construcción eficiente de edificios. Estamos especializados en el Passive House. LUCIA es el acrónimo de Lanzadera Universitaria de Centros de Investigación Aplicada, es decir, fue considerado hace 10 años como el edificio más sostenible del hemisferio norte. Bioconstrucción. Consiste en una edificación, tener un aprovechamiento al máximo de toda la parte natural. Estamos en el patio de dos casas compartidas, que son unas viviendas que ha comprado la asociación y que estamos reformando para destinarlas al alquiler social. La construcción de nuestros edificios, en la medida que podemos, es también con materiales ecológicos y con una forma de construir tradicional. Medgón es una empresa pionera en la construcción eficiente de edificios. Estamos especializados en el Passive House. Es un término que nació en Alemania en la década de los 90 como un sistema constructivo en edificios eficientes. Passive House, la traducción sería casa pasiva. Casa pasiva. Que se marcan los 5 principios básicos que tiene que cumplir una casa Passive House. O sea, es una forma de construir casas teniendo en cuenta esos 5 principios. Eso es. Son? El primero sería el aislamiento térmico. Toda la envolvente de la vivienda o el edificio tiene que estar muy aislado. Sería colocar el abrigo al edificio. Un segundo término sería las carpinterías de altas prestaciones. Cuanto más exigente sea el clima, tendremos que ir a un triple vidrio con cámaras de gas argón. Luego tendríamos la ausencia de puentes térmicos. Un puente térmico es un balcón. Ese saliente que tenemos del suelo que está en contacto con el exterior, si en el exterior hace mucho frío, nos lo va a transmitir directamente al interior. Otro término sería la ventilación mecánica con recuperación de calor. Todo el aire de la vivienda se está renovando las 24 horas del día a través de un sistema de ventilación mecánico. Y por último tendríamos la hermeticidad del edificio. Aquí donde fabricáis esas Passive House también es una Passive House. Exacto. El edificio de estas oficinas es un edificio Passive House que lo hemos fabricado nosotros en nuestras propias instalaciones. Estíbaliz, ¿cuándo nació Medgón? Bueno, Medgón nace en el año 2005. Nos hemos centrado mucho durante estos años en la vivienda unifamiliar, viviendas en promoción o edificios de uso terciario. Y ahora estamos con proyectos de edificios en altura. Entonces, bueno, estamos muy contentos porque se va a construir en Burgos el primer edificio en altura de Castilla y León con 4 plantas, que además va a ser Passive House. Estamos también estudiando todo el sistema de recuperación de aguas. Todas las crisis vemos que nos enseñan algo. Y la crisis climática nos va a decir que va a haber escasez de agua. Entonces, creo que no se puede desperdiciar el agua y todo el agua que tiramos, ¿no?, por nuestras tuberías tendría que tener otro uso. Patricia, ¿cuál es la materia prima de una Passive House? En nuestro sistema constructivo, la materia prima es la madera. ¿Y esta madera de dónde viene? Procede de bosques de Centro Europa. Nosotros trabajamos sobre todo con madera laminada de abeto, de la especie Picea abies. Como veis, lo forman lamas de 4 centímetros y con ello conseguimos las escuadrillas de grandes dimensiones. El que la madera venga de Centro Europa es quizá lo único que os haga ser menos sostenibles, o kilómetro cero, traer la madera hasta acá, huella de carbono. Es que ahora mismo madera laminada en España no se fabrica. Ojalá, tenemos un sector forestal muy importante, pero no se está explotando de manera adecuada. Ojalá algún día toda la madera que consumimos proceda de España, pero ahora mismo las únicas empresas competitivas a la hora de hacer madera laminada procede de Centro Europa.
¿Cuáles son los beneficios de construir con este tipo de madera? El Passive House realmente se puede hacer con distintos materiales, con hormigón, con acero, pero en Medgón decidimos hacerlo con madera por sus innumerables ventajas. La primera es que es muy buen aislante térmico debido a su baja conductividad térmica. Además es muy buen aislante acústico debido a que es un material poroso que absorbe las ondas. Tiene muy buenas propiedades físicas y mecánicas y además su resistencia, su relación resistencia-peso también es mayor con respecto al hormigón y al acero. Además, hay que diferenciar entre tiene una alta resistencia al fuego, porque no es lo mismo la reacción al fuego que la resistencia al fuego. En la reacción al fuego se analizan los materiales, cómo se comporta en cuanto al fuego, y efectivamente la madera es un material combustible, pero tiene una elevada reacción al fuego. En la reacción al fuego se evalúan los elementos constructivos y el tiempo durante el que esos elementos constructivos mantienen su capacidad portante, y es más elevada que en el resto de materiales. No es que sea ignífuga, pero cuando comienza a quemarse, las capas exteriores se convierte en una especie de capa aislante que protege las capas interiores, debido a la baja conductividad térmica. Otra de las principales ventajas es que es un material renovable. Ayudamos a mitigar el cambio climático, ¿no? Está muy de moda el tema de la descarbonización. Iba a decir, es que tradicionalmente uno piensa en una casa de madera y no ha sido o no era la opción elegida. Y estoy pensando el cuento de los tres cerditos, sí. ¿Vale? La casa de madera no era la buena, era la de hormigón. Claro, pero al igual que el acero y el hormigón tiene un código técnico de edificación, la madera también lo tiene. Por lo tanto, todas las estructuras que aquí hacemos se calculan mediante un código técnico, por lo tanto cumplen normativa exactamente igual que el acero y exactamente igual que el hormigón. Puedo contaros del proceso, como hacemos aquí en Medgón, de industrializar la vivienda, en este caso es pasiva, pero industrializada en madera. Lo dibujamos en 3 dimensiones, solo pedir el material necesario. Lo fundamental es que al diseñar nosotros la casa te adaptas a materiales estándar y no tienes que andar, pues vas a generar menos residuos. Si yo compro un tablero a una cierta medida y lo coloco según viene aquí en el proyecto, pues no sobra nada y no se corta nada, ni hay menos trabajo. ¿De media en cuánto tiempo se montan estas casas? El montaje en una semana lo tienes. Luego te queda el resto de... ¿no? Hay que poner los suelos... De la pantalla vamos a la realidad, si te parece, ¿no? ¿Dónde estamos? Vamos a situarnos. Estamos en el campus Miguel Delibes, uno de los campus universitarios que tiene la Universidad de Valladolid. El que tenemos aquí atrás es el edificio Lucía. Sí. ¿Qué quiere decir Lucía? Lucía es el acrónimo de Lanzadera Universitaria de Centros de Investigación Aplicada, es decir, la investigación que se hace en este edificio es aplicada, vinculada a biomedicina. Fue considerado hace 10 años como el edificio más sostenible del hemisferio norte. Sí. ¿Por qué? Cuando hicimos este edificio, que estábamos empezando, era en 2010, acaba de publicarse la EPBD, la norma europea para los edificios de consumo casi nulo, ya decidimos hacer un edificio fuera de consumo casi nulo. La primera decisión fue no cerrar el parking, no cubrir el parking en la unión entre los edificios, pero claro, es un parking. Lo que hicimos fue que el parking tuviera un pavimento permeable, de forma que le puede salir la hierba o no salir en función de cuántos coches aparquen, pero lo importante no es eso, lo importante es que sea una zona verde que permita la filtración del agua y por tanto que no afectemos ni a la biodiversidad ni a los acuíferos de la zona. Ni hay que iluminarlo, ni hay que ventilarlo. Cuando se habla de sostenibilidad no cuestan más las cosas porque son decisiones de diseño. Que yo lo decida poner de asfalto duro o de un pavimento permeable no cambia el coste, pero sí cambia el concepto. La fachada llama la atención porque era también una forma de decir que aunque no tiene condicionantes del entorno, también puede hacer algo con el entorno.
condiciones adversas como esta de fachada, tu diseño podría organizar la envolvente de forma que fuera más hacia los intereses del bajo consumo, ¿no? Protegiéndose del sol, pero permitiendo la mayor cantidad de luz natural. Entonces, si tú grabas este edificio desde la cara norte, prácticamente no se ve ninguna ventana, mientras que si lo grabas desde la cara sur, todo lo que se ven son ventanas. Y esto lo que hace es un efecto de autosombra en la fachada oeste, de forma que nos permite entrar con toda la luz que entraría desde una fachada sur, pero protegida pese a ser una fachada oeste. Y es lo que hacen los dientes de sierra de esta fachada y los aleros. Este sistema nos ha permitido que el edificio demande muy poca cantidad de energía para refrigeración y que básicamente toda la fachada de este lado no se ve, pero desde el otro es una fachada cristalada. Entonces en este campus sería imposible hacer una fachada cristalada y luego pretender un bajo consumo de energía. Siempre digo que es como si hubiéramos cogido el terreno, porque la cubierta es verde, lo hubiéramos levantado, hubiéramos puesto el edificio y hubiéramos intentado ser lo menos perjudiciales. Pero hay otra cosa más, y es que en los edificios terciarios como este, uno de los costes más importantes de energía, y que se tiene muy poco en cuenta, es la ventilación mecánica. Esa ventilación tiene que tener unas condiciones de temperatura y humedad para introducirse en el edificio, y es uno de los costes más caros. Tú puedes bajar la calefacción y puedes bajar el gasto en refrigeración, pero la ventilación son unos metros cúbicos de aire que hay que meter al edificio por normativa, y esos están a la temperatura que esté el aire exterior, y tú la tienes que poner en la temperatura de confort que tiene que entrar al edificio. Entonces nosotros lo que hacemos en los edificios es colocar estos sistemas, que es un gran depósito enterrado al que le entra el aire, luego una serie de tubos que también están enterrados y entran a otro depósito en el edificio. Lo que hacemos es precalentar en invierno o preenfriarla en verano antes de entrar a la máquina. Estamos subiendo entre 8 y 10 grados gratis antes de meter el aire en la máquina de ventilación. El sistema de ventilación tiene un recuperador de calor, con lo cual, entre la temperatura que consigues subir con el terreno y la que consigues subir con el recuperador, pues en la mayoría del tiempo no entran a funcionar los sistemas de climatización, porque ya el aire primario, el de ventilación, lleva las condiciones de confort que está demandando el edificio. Luego el gran aislamiento y todas estas cuestiones que son características de este tipo de edificios mantienen las condiciones interiores casi estables. Para ser más sostenible, otra de las cuestiones que se tienen en cuenta son qué materiales estás poniendo. Es la energía embebida en los materiales, el tipo de materiales, la producción de esos materiales, y todo eso se tiene que reducir al máximo, porque si solo reduzco la energía pero todo de lo demás no, pues entonces no estamos haciendo todavía bien el ciclo. Eduardo, estamos en Piñel de Abajo, sitúanos. Piñel de Abajo es un pueblecito pequeño de la parte oriental de la provincia de Valladolid, en la zona de la Ribera del Duero, dentro de la comarca de Peñafiel. Tendrá alrededor de unos 155-160. La asociación El Prao de Lullas. ¿Qué es? La asociación de vecinos y de amigos de Piñel de Abajo, que la creamos en el año 2008 pues para crear una serie de iniciativas un poco para revitalizar el municipio, sus costumbres, su tradición, su paisaje, poner en valor pues nuestros propios recursos. Estamos en el patio de dos casas compartidas, que son unas viviendas que ha comprado la asociación y que estamos reformando para destinarlas a alquiler social. Nosotros mismos lo hacemos. Había uno en la asociación que tenía nociones de albañilería y es el que va un poco de dirigente, capataz, ¿no? Sí, de encargado. ¿Cómo habéis conseguido adquirir estas casas? Estaban muy degradadas, estaban en semirruina. Yo pienso que si tardamos un año más o 2 años más, las dos casas están hundidas. Unos 2.000 euros han salido
salido cada una de las dos casas, serían 4.000. Desde el primer momento nos hemos puesto manos a la obra porque el estado era verdaderamente muy ruinoso. En la primera hemos sido capaces en 2 meses de hacer el tejado, aquí con los voluntarios de la asociación los fines de semana y días que nos juntamos hasta 11 personas, y la otra la hemos apuntalado y la hemos vaciado por dentro pues para que esté la estructura un poco más consistente. Esperábamos haber terminado para Semana Santa, lo que pasa que estas casas pues tienen muchos problemas y la estamos haciendo verdaderamente entera por dentro. Como los programas de la tele, ¿no? Que empiezas a picar y te salen todo el drama de la casa. Nos está sirviendo a nosotros también pues para ser capaces de valorar lo que somos capaces nosotros de hacer. Estamos haciendo las casas como que fueran casas para nosotros. Lo que no quieras para ti no lo quieras para los demás. Y ahí verdaderamente sí que nos estamos esforzando de hacerla. Ahora hemos saneado toda la parte de abajo porque hay muchas humedades, hemos arreglado todo este patio. Esto lo hacéis de manera voluntaria y altruista. Sí, mucha gente es. Preguntará ¿qué es lo que sacáis vosotros? No, ¿Cuál es el beneficio? Nosotros, pues el beneficio es la satisfacción personal de que cuando haces una cosa bien, salen muchas cosas bien. Si somos capaces de que vengan familias al pueblo y de que el pueblo se mantenga, que los negocios sigan funcionando, el bar, la carnicería, de que esto no se pierda, porque es una pena que nuestra canción se haga ceniza. Lo que hay que tener, digamos, voluntad. En la naturaleza existen 2 fuerzas, una es la competencia y otra es la colaboración. Si tú destinas todos los recursos a la competencia, a acaparar tierras, a tener más y más, tú vas a crecer mucho como persona. Aunque también dice un amigo que no ha visto ningún camión de mudanzas detrás de un coche fúnebre. Entonces la otra fuerza que existe en la naturaleza es la de la colaboración y es la que nosotros verdaderamente desarrollamos. Pues es crear, y para crear pues evidentemente hace falta cultura y apego e interés por el territorio. Y por eso también muchas veces lo que hace falta es ser generoso, porque sí, tú puedes tener esta casa que no te molesta, dejarla hundir y ya está, pero es una oportunidad que se pierde. ¿Por qué? Porque si no, esta casa se hunde, queda el solar y sí, pues para meter leña o para hacer una cochera, pero se pierde una vivienda, se pierde una familia, se pierde vida. Imagino que aquí no vais a parar, que estáis pendientes de comprar alguna casa más aquí en Piñel de Abajo. Sí, somos 140 socios, para un pueblo de 150 habitantes está bastante bien. Hay muchos de los socios que son de fuera, de muchas partes del país, que valoran nuestro trabajo y las iniciativas que desarrollamos. Ahora estamos apostando pues, en inmuebles porque vemos el problema de la despoblación muy grande. El pueblo ha perdido 30 vecinos en los últimos 15 años. Salvador, estamos en Valladolid y esto que tenemos aquí detrás es el edificio Envite, una bioconstrucción. ¿Qué es eso de una bioconstrucción? Consiste en una edificación, tener un aprovechamiento al máximo de toda la parte natural, el sol, la luz, el calor, el frío. En ese aprovechamiento ayudar a que el edificio consuma lo menos posible. Nos vas a ir enseñando esa forma en la que se construyó, ¿verdad? De acuerdo. ¿Qué disposición tiene? Tiene una disposición totalmente sur, orientación sur, grado cero. Vamos a aprovechar al máximo desde la zona este a la zona oeste todo el ciclo del sol. Lo primero, la fachada. Sí. Llama la atención con qué está revestida. ¿Qué es? Es una fachada rastrelada.
termoventilada, separada de la pared interior, lleva unos rastreles. La madera, cedro americano, tiene unas separaciones por las que circula el aire, extendiéndolo por los rastreles y no pasando al interior, en temporada de verano. Temporada de invierno, también esa circulación nos hace que ese frío no se quede adosado a la pared y eso ayuda muchísimo a la climatización. ¿Por qué revestirlo con madera? La madera es un gran aislante, aislamiento térmico y aislamiento acústico. No necesita tratamiento. Lleva los 12 años que estamos aquí en el edificio y no hemos tenido que tratarle. Cáncamos que tenemos en fachada y esas columnas que tenemos en el exterior, se hace un entramado con cableado, las plantas de crecimiento, que en este caso son viñas, y haríamos una zona sombreada natural. Esto no es una ventana. No son ventanas. ¿Qué son? Esos son captadores solares. El captador solar se utiliza en invierno. En el interior tenemos una cámara de 7 centímetros con una lámina negra. Entonces la radiación solar penetra en esa zona, aumenta de temperatura porque es una cámara muy pequeña, aumenta de temperatura, rejilla inferior está abierta de forma natural y la rejilla superior está motorizada. Cuando aumenta esa temperatura y es óptima, se abren unas compuertas y utilizamos el aire de primario, que ya está caliente, lo utilizamos para precalentar. Podemos pensar, en el caso del verano, esa zona también, ese captador solar, aumentaría mucho de temperatura. Automáticamente se abre la rejilla superior y libera esa temperatura sin abrir la compuerta interior. En ese caso, en el verano, utilizamos este otro invento, el sistema, que es un lucernaire. La luz la veremos en la cubierta y el aire, en este caso, lo aprovechamos de la jardinería. La jardinería está en zona sombreada, zona regada, húmeda, baja temperatura y lo que vamos a hacer es aprovecharlo por las esquinas que son huecas. Utilizamos el aire de primario ya fresquito, no utilizamos el aire que pueda estar a 30, 40 grados en el exterior. Ambos son capaces de reducir o aumentar la temperatura entre 8 y 10 grados. Otra cosa que también llama mucho la atención de la fachada son esos no tendederos. No tendederos, son deflectores solares. En invierno, dejando pasar de forma natural, los rayos solares son mucho más planos, mucho más... El sol está más bajo. Está más bajo, nos pasa de forma plana, pasa al interior la luz y algo de temperatura. Nos puede aumentar algo de temperatura y en el caso del verano es todo lo contrario. Los rayos solares reflejan a través de estos deflectores solares, nos sigue entrando luz como que tuviéramos un toldo. Esa parte que nos está reflejando, que son estores aluminizados, no es como los estores convencionales que bajan, en este caso suben, también nos hace de lámina aislante. Vamos a hacer un repaso entonces. El edificio está revestido con madera en una orientación sur, estores aluminizados, deflectores solares y las distintas cámaras que hay para que circule o no el aire de una manera u otra. Sí, eso es. ¿Los lucernaires de qué están revestidos? ¿Es madera también? Es madera OBS. Hay una parte que no la podemos ver, que es perimetral. Tenemos un canal subterráneo y al fondo tenemos un aljibe. Las aguas que se recogen de las calles de la azotea se recogen, van a este canal, se filtran con un geotextil, van hasta el fondo al aljibe y no se utiliza la de red. Lo que hacemos con ellas es hacer esos riegos del verano en la zona de jardinería, que tenemos bastante jardinería. Aquí tenemos una pared
de una casa pasiva. Eso es. Este es el muro ya terminado, con el tablero exterior, el encintado para hacer la hermeticidad de la vivienda, las carpinterías las colocamos aquí, la lámina de vapor por el interior. Sería una parte del puzzle esto. ¿Y dónde van vuestras casas? A toda España. ¿Qué es lo que más hacéis? Sobre todo vivienda particular y ahora alguna que otra promoción también. La gente está más interesada en, pues eso, en la ecología, el ahorro energético. Entonces, muchos particulares, promotores inmobiliarios que ahora quieren también apuestan, pues depende del tamaño de la vivienda, depende, pero en una semana lo podríamos hacer. Y si nos damos la vuelta, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues las instalaciones en placas de cartón yeso. ¿Qué es esto? El aislante que colocamos en los muros es fibra de madera. ¿Es solo madera? Solo madera. Procede sobre todo del desecho de industrias madereras, árboles pequeñitos, las podas, las primeras podas. Entonces se tritura, tiene un pequeño proceso térmico también para conseguir deshilarlo, pero todo es madera, o sea, no hay nada más, no hay ningún producto químico ni nada. Daniel, esto sería el pulmón de la casa. Esto es el pulmón de la casa. Todo el flujo de aire que entra a través de la casa va a entrar a través de unos filtros, por lo tanto, todo el aire que vamos a tener dentro de la casa va a entrar a través de unos filtros que nos va a hacer que las estancias interiores de estos edificios dispongan de menos polvo y menos ácaros. Se impulsa aire a las estancias secas, salones, habitaciones, y se extrae aire de los cuartos húmedos, cocinas, baños, cuarto de lavadora, y con eso crear un flujo continuo en el interior de la vivienda. Ventanas es otro de los puntos importantes de una casa pasiva. Las ventanas es uno de los 5 principios que nos marca el Passive House. Son este tipo de ventanas. Suelen ser marcos de mucho espesor, de 86 milímetros, un triple vidrio con las cámaras rellenas en gas argón. La ventana es el punto más crítico de fugas de aire. Las casas pasivas, en los certificados energéticos, ¿en qué clasificación están? El Passive House es el nivel más estricto a nivel de construcción eficiente, por lo tanto estaríamos siempre por encima de la categoría de clase A. Está ya preparado para salir. Aquí casi hay una vivienda, normalmente dos camiones. ¿Y esta casa dónde va? Esta va a Madrid. ¿Es el futuro? Sí. Más que el futuro, a veces pienso que nos han engañado toda la vida. O sea, hemos construido mal. ¿Por qué? Si se podía hacer. Ahora se hace, antes no. ¿Y por qué? ¿Por qué hemos construido mal? No lo sé. Pues imagino que abaratar, no lo sé. Porque de media, ¿qué vale una Passive House? Es un poquito más cara, hombre, depende como todo el tamaño. Es un poquito más cara que una construcción tradicional. Esa inversión inicial la vas a ahorrar en gasto energético. O sea, más o menos esa inversión en unos 8 años la has amortizado. Ahora mismo decimos, nadie pregunta cuánto consume esta casa cuando la va a comprar. La compran por bonita, por un buen sitio, pero nadie pregunta, ¿y esto cuánto gasta? ¿Cuál es el ahorro en una Passive House? Contra más frío sea el clima, mayor es el ahorro, pero suele estar en un clima como lo que tenemos nosotros en Castilla y León, en torno al 80% del ahorro energético. El 20% restante es muy fácil conseguirlo con energías renovables. Hoy en día lo más fácil es las placas fotovoltaicas. Y una vez que ya tenemos una casa muy eficiente, la poca energía que vamos a necesitar la estamos produciendo, el siguiente salto sería poder gestionar esa energía mediante domótica, conseguir una casa inteligente y poder controlar tu casa a distancia desde el trabajo, desde un viaje que has hecho por vacaciones.
¿Cuál es el futuro? Bueno, yo creo que el futuro no, ya es el presente. Hay que ser sostenibles, pero hay que ser responsables. No sé si en vuestro caso todo vale. ¿Todo vale? Bueno, pues aquí precisamente no todo vale. No todo vale. Intentamos ser muy rigurosos y es que no todo vale. Las cosas hay que hacerlas bien a la primera, no hay que cometer errores y el cliente tiene que estar satisfecho. Entonces, no nos vale todo en Mezgón. Estamos ya dentro del edificio Lucía. Lo principal yo creo que es la luz, ¿no?, del edificio. Claro. La idea fundamental que teníamos, digo, pues vamos a intentar que toda esa luz entre en el edificio. Estos giros que hablábamos de la fachada, lo que nos permiten es mucha entrada de luz, pero autosombreada, es decir, para que no nos entre el sol, pero sí la luz. Y luego, pues en los elementos comunes, como las escaleras, pues pusimos unos grandes lucernarios. Eso a priori puede parecer un contrasentido, lógicamente, porque estamos autosombreando las ventanas y luego ponemos en el techo un gran agujero de cristal, ¿no?, que era la integración fotovoltaica en elementos constructivos, es decir, es el vidrio fotovoltaico. Y tenemos con el mismo material el vidrio que nos cierra el edificio, con las características de aislamiento a ruido y a frío que se necesita, el sombramiento que lo produce el silicio amorfo que va metido en estas rayitas que se ven en el vidrio y nos produce electricidad, con lo cual con el mismo elemento que es más caro, pero hace tres funciones, que si no tendría el vidrio, el sombramiento y no tendría electricidad. Es importante tener, por así decirlo, controlado que es los factores sociales que tiene la sostenibilidad, que es garantizar el confort del usuario, el confort acústico, confort térmico, confort visual y, por supuesto, calidad del aire interior. Entonces, todo eso tienes que considerarlo porque es para lo que se supone que los edificios son sostenibles, porque aparte de la eficiencia energética o del ahorro de consumo de energía, llevan también una parte social que va en el confort, en la forma de trabajar, en potenciar que el usuario esté más a gusto dentro del edificio, porque pasamos muchas horas dentro de los edificios. El vidrio es un elemento que te permite modificar las estructuras que has hecho y luego que a nosotros nos permite que toda la luz que entra por cualquier parte del edificio llegue al corazón del edificio donde no entra la luz natural y que tú tengas constancia de lo que pasa también dentro del edificio, tanto fuera como dentro. También tiene un sistema de pozos de luz que coge de la bóveda celeste y que, mediante un sistema de reflexión, pues lo meten en el laboratorio. Entonces lo solemos poner en la dirección contraria de la orientación de las ventanas, de forma que lo que hace, como se puede en este laboratorio, es homogeneizar la luz natural, de forma que aquí se podría estar trabajando sin ninguna luz. Y de hecho, si encendiéramos la luz, veríamos cómo automáticamente se apaga porque no necesita más luz. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos ahora? Bueno, ahora estamos en otro sistema que se probó en su día y se hicieron varios estudios para ver cómo podía funcionar. Una doble piel acristalada, van unas placas de silicio amorfo para hacer la fotovoltaica. Y esas placas lo que hacen es sombrear un poco el otro lado del vidrio, que es donde se ponen las zonas de descanso del edificio. De forma que tienes una luz directa o indirecta, difusa. Este sistema de doble vidrio con cámara de aire lo que nos permite es que en invierno aquí pudiéramos generar calor que aprovecharíamos para el edificio. En verano se abren las rejillas de aquí abajo y de aquí arriba y lo que haces es ventilar esta cámara. Sería mejor que esto fuera un vidrio fotovoltaico porque veríamos el jardín. De esta otra manera hemos conseguido sombrear, hemos conseguido la fotovoltaica, pero no vemos el jardín.
cubierta verde mejora el aislamiento de la cubierta, permite disipar el efecto isla de calor, pero además tiene otros factores. Esta cubierta retiene el agua durante un tiempo y la va soltando poco a poco después hacia el terreno de abajo. Modula un poco los aguaceros. Toda la suciedad de la atmósfera más la suciedad de la cubierta no va a ninguna parte porque se queda en el terreno. Entonces filtra el cerro de los de aquí al lado, saldría esto mismo. Consume y fija el CO2 de la ciudad. Estos pozos que estamos viendo aquí es lo que hemos visto antes en el laboratorio, sí, esta ¿verdad? es la entrada de luz natural que luego se lleva a cada una de las estancias para compensar la zona más en sombra. No dejábamos de estar produciendo NOx. Entonces, toda la cerámica que se ve en la cubierta, más toda la pintura de la fachada, es fotocatalítica, que es un proceso, cuando hay luz y humedad, transforma los NOx en NO2, es decir, los nitritos en nitratos. Con lo cual, no solo limpia la fachada, o permite que la fachada no se ensucie, sino que también limpia el aire que roza toda esa fachada. ¿Es más caro construir de esta manera más sostenible? Era más caro en su momento. Ahora mismo no hay excusa, nadie puede decir que hacer un edificio sostenible cueste más, porque todo el mundo quiere que su casa esté bien aislada, sea sostenible o no, todo el mundo quiere que su casa sea confortable, sea sostenible o no. Entonces no cuesta. Ya no hay excusas para construir de una manera más sostenible. En el caso de la construcción, ¿todo vale? No todo vale, no. En el caso de la construcción hay que tener claro lo que estamos haciendo. No vale hacerlo de antes y llenarlo de máquinas que son muy eficientes, porque eso es llenarlo de cacharros. Todo lo que tú metas en el edificio tiene que estar dentro de un programa en el que todo ayuda. Entonces, si tú tienes claro cómo se ha hecho el diseño del edificio y cómo has bajado la demanda, tus máquinas serán eficientes y los sistemas también serán eficientes, de forma que el sistema tiene que producir solo la energía que se necesita en cada momento, no una energía constante, sino la que se necesita. Entonces, todo eso quiere decir que hay que hacer un estudio muy grande, con proyectos integrados en la que todos los técnicos participen desde el principio, y no todo vale. Hay que hacer las cosas sensatas. No vale hacerlo de siempre y llenarlo de máquinas de zinc que son muy eficientes, o que he puesto una caldera de biomasa. No, eso no sirve. Melitón, ¿dónde está Mayoras de Abajo? Es un pueblito que está a 25 kilómetros de Palencia, hacia el norte, y es un pueblo de 35 habitantes. En este 35 habitantes, sí. Somos uno de los pueblos que ha crecido y ha multiplicado la población, ¿eh? Cuando nosotros vinimos aquí había 6 personas viviendo. La media de edad está entre 80 y algún año que tiene el mayor y 9 meses que tiene el más pequeño. ¿Cómo podemos definir este pueblo? Porque lo han definido de muchas maneras, ecoaldea, pueblo ecológico, pero ¿qué es Amayuelas de Abajo? Pues mira, Amayuelas de Abajo es un pueblo, eso para empezar. O sea, no es ni ecoaldea, ni es una comuna, ni es nada, es un pueblo, ¿eh? Un pueblo pequeñito, pero que tiene todas las características de cualquier pueblo normal. Es decir, hay gente que piensa de una manera, gente que piensa de otra, gente que vivimos de una forma, gente que vive de otra, que es un pueblo normal. Dentro de esas 35 habitantes, pues hay una diversidad grande. Hay jubilados, hay gente que es activo, hay gente que trabaja aquí, hay gente que vive aquí y trabaja afuera. Sí que es verdad que hay algunas cosas que nos caracterizan y nos diferencian. Nosotros desde el principio que vinimos aquí, los nuevos pobladores, por decirlo de alguna manera, intentamos que tuviera una forma de gestionar el pueblo y de hacer las cosas en la línea de ecológico, tanto en la producción nuestra, pero cuando digo producción es la producción que nosotros hacemos, porque alrededor la agricultura es agroquímica total. La transformación es lo más ecológica posible, la construcción de nuestros edificios en la medida que podemos es también con materiales ecológicos y con una forma de construir
tradicional. El tratamiento de nuestros residuos lo hacemos de la forma más ecológica posible. Una vida un poquito austera, pero sí vivir de forma agradable. ¿Hace cuántos años? Nosotros empezamos a construir aquí cosas en el 92. Es muy difícil decir por qué. Podríamos decir que por casualidad. La primera actividad que hicimos aquí, que fue una cocina industrial, pues la hicimos aquí porque estábamos buscando en el entorno una casa que pudiéramos rehabilitar y que permitiera hacer esa instalación. Dando vueltas por el entorno encontramos una aquí y esa fue la razón. Hablabas de las construcciones. Primero empezamos rehabilitando algunos edificios antiguos, como fue algún palomar, alguna bodega, construimos el porche. Viviendas de construcción con tierra. Y apostasteis además por las renovables. Cuando construimos en el 2000 las viviendas, una cosa que queríamos es que tuvieran energía renovable, tanto para calentar el agua caliente, que es lo que está en el tejado de las casas, como las placas de fotovoltaica que producen aproximadamente la energía que se consume. Nosotros estamos conectados a red, volcamos todo en la red y consumimos de la red, porque el almacenar, y más en aquel momento cuando lo hicimos, era caro, tenía sus dificultades, entonces preferimos conectar con red. Las casas son pequeñitas, pero luego hay unos servicios comunes. Las casas no tienen lavadora, por ejemplo, y hay unas lavadoras comunes aquí. Hay arcones, congeladores comunes para todo. Y además ahí funciona un comedor que los que queremos comer juntos, comemos todos los días de lunes a viernes, hacemos la comida por turnos y comemos juntos, los que quieren. Entonces son servicios que ahorran energía. Y desperdicio alimentario, me imagino también, Por que supuesto, no es lo mismo cocinar para uno. No se desperdicia nada, porque lo que sobra, las gallinas se encargan de reciclarlo. Este es el atrio del edificio. Zona norte y es la zona interior del edificio. A diferencia de otros, es un atrio bioclimático, unas toberas y en el interior tenemos recuperadores de energía. El recuperador de energía trabaja cruzando el aire. El aire del interior de oficinas, en este caso, a la hora de renovar, cruzamos en esos filtros de carbono, cruzamos el aire y recuperamos la parte de energía, tanto calor como frío, verano e invierno. Tenemos 5 extrutorios que actúan como parte bioclimática también. ¿Se pueden abrir? Se pueden abrir, nos deja pasar el aire frío, el aire fresquito del verano al interior. Nos baja de temperatura, con lo cual al día siguiente no utilizamos tanto el aire acondicionado a primeras horas. Y la luz, claro. Y la luz, claro. También actúan como sistema contra incendios. Si hubiera un incendio, automáticamente se abren, liberaría ese exceso de humo y en este caso también nos ayuda, en el caso de haber un incendio, está calculado para que aguanten durante media hora sin destruirse. ¿Y estas cajitas que vemos en la fachada, qué son? El edificio tiene más de 400 sondas distribuidas. Se pensó, sobre todo, que fuera demostrativo y a la vez es un edificio que nos ayuda a poder tener datos reales de qué es lo que está pasando cuando hay gente habitando el edificio. Durante 3 años se ha estado midiendo en el CIEMAT en Madrid.
zona más conflictiva que pueda tener y difícil de iluminar en unas oficinas es la parte interior. En este caso, a través de los policarbonatos aprovechamos la luz que nos viene desde la azotea y en este caso también tenemos sondas. Estamos ahora mismo en el corazón. Todo se controla desde aquí. Tenemos las distintas energías que se utilizan en el edificio. Ahora mismo estamos en la cubierta del edificio. En un principio fue una cubierta vegetal, 50 centímetros de cubierta vegetal. Tuvimos una pequeña complicación, entonces tuvimos que pasar a una cubierta transitable. ¿Qué es esto que vemos aquí? Son los lucernaires, lo que nos deja es pasar la luz. La rejilla se llama deployé, actúa también como los deflectores solares que veíamos antes en fachada. En el caso del edificio Envite, en Valladolid, ¿todo vale? Todo ayuda. Unas cosas son más efectivas, otras menos efectivas. En este caso, bueno, pues se optó por tener todo ello para que fuera demostrativo, para ver qué eficiencia tiene cada una de las cosas. Hay cositas que sí que funcionan y otras no. Entonces, bueno, pero de ello se saca estudio para futuras construcciones, saber si eso es eficiente o no es eficiente. Gracias por enseñarnos el edificio. Muy bien, a vosotros.